buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer el tema riesgo de mercado. Los integrantes somos Fanny Santos Carrión y Milagros Garzo Guamaní. El curso es Banca Personal y Banca Pyme por el profesor José Luis Bustamante Vargas. Antes de hablar de riesgo de mercado, vamos a definir qué es el riesgo. El riesgo es una situación potencial de que puede producirse o no, que nos podría generar un daño en caso de que ocurra. Casi todas las actividades que realizamos tienen un riesgo. Todos los eventos se desarrollan en un entorno de incertidumbre que puede generar resultados desfavorables o favorables para nosotros. Por ejemplo, si una persona conduce un automóvil, existe el riesgo de tener un accidente y si eso ocurre se puede producir lesiones personales. Sabiendo qué es el riesgo, podremos definir el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es cuando el valor de nuestra inversión se ve afectada por movimientos en el precio del activo en el que hemos invertido. Existen muchos factores que pueden afectar el precio de nuestras inversiones, principalmente variaciones en las condiciones de la economía o variaciones generadas por hechos que afectan negativamente al emisor. Ahora, ¿por qué es importante conocer este riesgo de mercado? Porque cuando los precios de nuestras inversiones bajan, el capital invertido se desvaloriza, lo que significa que estamos perdiendo dinero. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un inversionista adquiere acciones de una empresa que produce automóviles y hay una escasez de acero en el mundo, lo que provoca un alza del precio del acero. Como el acero es una materia prima crítica para la construcción del automóvil, su costo de producción se encarece y también el precio del automóvil. Si los autos son muy costosos, se podrían disminuir las ventas de la compañía, reduciendo sus utilidades o incluso generando pérdidas. Esto impacta negativamente a la empresa, pues ahora no genera utilidades y dividendos interesantes para los inversionistas, lo que al mismo tiempo afecta el precio de la acción. El riesgo total está conformado por el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es aquel riesgo que afecta a un gran número de activos, en mayor o menor medida dependiendo del activo. Es más conocido como el riesgo del mercado. El riesgo no sistemático es aquel que afecta en forma específica a un activo o un pequeño grupo de activos. Por ejemplo, que afecta a una acción específica de alguna empresa o de una persona. Hay 4 factores de riesgo: tipos de interés, tipos de cambio, precio commodities y precio de la acción. Riesgo de tasa de interés, llamado así porque el riesgo que corre el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un bono o una obligación, está afectado por las variaciones de las tasas de interés en el mercado. En general, un aumento de los tipos de interés de mercado influyen negativamente en el precio de un bono o de un cupón fijo y al contrario, un descenso de los tipos de interés afectará positivamente a la cotización de los bonos de cupón fijo. En ese tipo de riesgo, cuanto mayor sea el valor del título, se incrementará más el riesgo de cuanto más grande sea la vida del título valor. Riesgo del precio. El riesgo del precio es el riesgo de un valor financiero como una acción, bono u opción declinará en precio en algún punto en el futuro. Este riesgo se asocia a una inversión en bonos. Asimismo, esta debe ser presentada antes del vencimiento a un precio desconocido, porque no se conoce el rendimiento. Tenemos un ejemplo. Supongamos que un comprador
desea adquirir un bien en un futuro, el riesgo sería que en el futuro ese bien encarezca su precio. La consecuencia vendría a ser un mayor desembolso en la compra y reducción del margen, incluso pérdidas. El riesgo para un vendedor que va a realizar una venta a futuro, el riesgo sería bajada de precios que abarate la venta, y la consecuencia sería menos ingresos o la reducción de alguna utilidad que puede incluir pérdidas. Riesgo cambiario. Es una de las modalidades del llamado riesgo de mercado, que se refiere a variaciones de precios. Estos también influyen en la tasa de interés al valor. Se le llama así porque el riesgo que se corre en razón de las fluctuaciones del tipo de cambio. Todas las personas naturales y jurídicas están expuestas al riesgo de tipo de cambio, y está expuesta a los riesgos que conlleva la variabilidad de estos indicadores, por el solo hecho de recibir ingresos en moneda extranjera o de tener egresos en esta cuando uno funciona esencialmente en moneda local. Siempre corren riesgo de que estos ingresos o egresos sean menores o mayores según sea el caso, al momento de efectuarlos. El factor tiempo se agrava cuando el plazo de recepción o de pago es más largo, cuando ello aumenta la probabilidad de una variación desfavorable en el tipo de cambio. Los exportadores e importadores conocen muy bien este tipo de riesgo, que en casos extremos puede llevar a destruir sus márgenes, mediante lo que se llama pérdidas cambiarias y hacerlos trabajar a pérdidas. Pero también le puede suceder a cualquiera de nosotros. Imagínate a la familia que recibe remesas en dólares y se ha visto bajar su equivalente en soles respecto al tiempo en que el dólar estaba a más de 3 soles, o la que se comprometió a comprar una casa en dólares y poco antes de pagar recibir bruscamente el valor del dólar. Compra-venta de moneda extranjera. Riesgo commodity. Se llama así porque es el riesgo que se corre en razón a las variaciones de los precios de materia prima, o hicimos llamados commodities. En inglés, commodities en inglés, término en que se suele usar tal cual, aún escribiendo en otros idiomas. ¿Quiénes están expuestos al riesgo commodity? Como ya vimos, los productores individuales y empresas pueden estar expuestos en estos riesgos. Los productores de café, los de maíz, los de petróleo, los mineros, todos ellos son expuestos al riesgo de vender por debajo de sus costos cuando bajan los precios internacionales. En los últimos años, el riesgo de mercado se ha convertido en el centro de atención tanto en las entidades financieras como en los organismos encargados de su regulación y su supervisión. ¿Cómo se reduce el riesgo mediante la diversificación? Podemos calcular nuestras medidas de la variabilidad tanto para títulos individuales como para cartera de títulos. Por supuesto, el nivel de variabilidad durante 69 años resulta menos interesante para las empresas concretas que para la cartera de mercado. Es rara la empresa que afronta hoy los mismos riesgos económicos que en el 1926, debido a que hay un constante cambio por el tema de la globalización. Bueno, el cuadro que se presenta nos indica la desviación típica o el riesgo de cada acción. Tenemos ahí 10 empresas y 10 que emiten cada una acción. Tenemos 10 acciones ordinarias. Bueno, en este caso, la medida de riesgo de una acción individual, podríamos indicar que Biogen tiene el índice de riesgo más alto, que es 51.5, y el índice más bajo lo tiene Exxon. Vamos a ver un pequeño análisis. Bueno, ¿cómo afecta el riesgo de la cartera? Anteriormente presentamos estos datos, ¿no? Biogen era el más alto y Exxon
estaba en caída. La mayor desviación típica la tenía Biogen y Exxon la menor. Si usted hubiese sido accionista de Biogen, la dispersión de sus posibilidades hubiese sido 3 veces mayor que si usted hubiese sido accionista de Exxon, debido a que Biogen estaba a la alza y Exxon estaba cayendo. Pero este no es un hecho importante. Los inversores precavidos no se la juegan a una sola carta. Reducen su riesgo por medio de la diversificación. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes muchas acciones que tienen bajo riesgo, tú puedes invertir a bajo riesgo o en varios tipos de acciones. Pero si tienes una acción a la alza y sabes que puedes ganar, no vas a invertir todo tu dinero en esa acción sabiendo que también corres el riesgo de perderlo. Entonces, por tanto, los interesados en el efecto de cada acción tendrán sobre el riesgo de su cartera. A eso se le llama cartera diversificada, porque dependiendo de las acciones que vayan a comprar en el mercado, van a poder diversificar comprando acciones de menor riesgo, de mayor riesgo, dependiendo y haciendo un análisis. Bueno, eso nos lleva a uno de los principales temas de este capítulo. El riesgo de una cartera bien diversificada depende del riesgo del mercado, de los títulos incluidos en la cartera. El riesgo de mercado es medido por la beta. Si quiere conocer la contribución del título individual al riesgo de una cartera bien diversificada, no sirve de nada saber cuál es el riesgo del título por separado. Necesita medir su riesgo de mercado. Esta sensibilidad se denomina beta. Las acciones con betas mayores a 1 tienden a simplificar los movimientos conjuntos del mercado. Y las acciones entre 0 y 1 tienden a moverse en la misma dirección que el mercado, pero no tan lejos. Por supuesto, el mercado es la cartera de todas las acciones, por tanto la acción media una beta de 1. El cuadro 2 informa acerca de las betas de las 10 acciones ordinarias, de las cuales hemos visto anteriormente. Biogen es una empresa de biotecnología, de rápido crecimiento. Tuvo una beta de 2.2 durante 5 años. Si el futuro se asemeja al pasado, en media, esto significa que cuando el mercado crezca un 1%, el precio de las acciones de Biogen crecerá un 1.11. Cuando el mercado disminuye en 2, Biogen disminuirá en 2. Es casi proporcional y así sucesivamente por todos los años. En este caso podemos ver el beta por cada acción. El indicador de beta de Biogen es mucho más alto que el de Exxon, como lo pueden ver. El de Biogen es 2.2 y el de Exxon es 0.57. Por supuesto, la rentabilidad de las acciones de Biogen no están perfectamente correlacionadas con las rentabilidades del mercado. La empresa es totalmente sujeta a riesgo específico, por tanto las rentabilidades reales. De esta forma, si dibujamos un gráfico en el que se ajusta una línea que relaciona la rentabilidad de Biogen frente a la rentabilidad del mercado. Tendrá una pendiente de 2.2 por cada variación de rentabilidad en el mercado. Ahora su beta es 2.2%. A ver, revisemos los puntos importantes sobre el riesgo de los títulos y el riesgo de la cartera. El riesgo del mercado explica la mayoría del riesgo de una cartera bien diversificada. Y la beta de los títulos individuales mide su sensibilidad a los movimientos del mercado. Beta está más relacionada con los movimientos del mercado y el riesgo con el riesgo de la cartera. La medición del riesgo de mercado. La idea acerca de que solo el riesgo sistemático permite determinar el precio del mercado del riesgo puede verse en la línea de mercado de capitales. Esto tiene una intersección RF y una pendiente igual a el riesgo del mercado RF sobre la desviación de M del mercado, donde RM es el rendimiento esperado del mercado. Y es la desviación estándar del costo.
El término RM menos RF representa la prima por el riesgo de mercado. Si se divide esta por la desviación estándar, se obtiene el precio del mercado de riesgo. A continuación, la fórmula para obtener el precio del mercado del riesgo. Tenemos un ejemplo. El precio de mercado de riesgo nos dice cuál es el premio esperado por los inversores por unidad de riesgo de mercado asimilado, que es medida por desviación de N. El precio de mercado de riesgo solo tenemos que reemplazar el 0.12 menos el 5% del 0.05 sobre el 0.20. El resultado para ese precio de mercado históricamente nos indica que es 30% por cada unidad adicional de riesgo que estuvieran dispuestos a asumir cuando mantuvieron el portafolio eficiente. Como este debe caer sobre la línea de mercado de capitales. La relación entre el riesgo y el rendimiento del portafolio es lineal. Gracias.